are infinite possibilities for this to go wrong. This ship wasn't built for this. Now! If Grace Rocky saves stars, we can go home. I think this is a one-way trip for me. A veces se nos olvida, pero los humanos somos una especie que vive de la esperanza. Podemos ser caóticos, egoístas o incluso torpes, pero cuando se trata de pelear por el futuro, ahí estamos, intentando salvar el día aunque todo esté perdido. Y justo de eso va Project Hail Mary, o Proyecto Fin del Mundo en español. Una película de ciencia ficción que no solo apuesta por el espectáculo espacial, sino también por recordarnos que la esperanza, la curiosidad y la amistad puede salvar literalmente al universo. Comencemos. La historia, basada en la novela de Andy Weir y adaptada por Drew Goddard, nos lanza de lleno a una crisis cósmica bastante pesada. Un microorganismo interestelar llamado astrofagia está devorando las estrellas y, en consecuencia, condenando a la humanidad a una muerte lenta. Así es como conocemos al Dr. Ryland Grace, interpretado por Ryan Gosling, un científico venido a menos que despierta en una nave espacial sin recordar quién es, por qué está ahí ni qué demonios está pasando. Solo tiene un pizarrón, un montón de preguntas existenciales y una misión que, poco a poco, se va armando en su cabeza. Y aquí es donde la película empieza a ponerse interesante. Porque no se trata de la típica historia de vamos a salvar al mundo con explosiones y discursos patrióticos. No. Proyecto Fin del Mundo apuesta por la ciencia dura, por el ingenio, por la ingeniería y por el proceso de entender el problema antes de solucionarlo. Algo muy en la línea de The Martian, pero con una vibra más emocional y humana. Ryan Gosling, lejos de su papel serio en First Man, se muestra vulnerable, confundido, nervioso y hasta medio torpe, lo cual hace que conectes con él desde el primer momento. Los directores Phil Lord y Christopher Miller, conocidos por su humor en la película de Lego o 21 Jump Street, sorprenden al no convertir esto en una comedia espacial. Sí hay humor, pero está muy bien dosificado. Saben cuándo soltar el chiste y cuándo dejar que el silencio, el asombro o la tensión hagan su trabajo. Y eso se agradece porque la película respira ciencia ficción clásica, de la que se toma su tiempo para construir mundo, personajes y emociones. Pero si hay algo que realmente eleva la película a otro nivel, es la aparición de Rocky, una criatura extraterrestre del planeta Erit, que honestamente se roba el corazón de la historia. Es una especie de roca inteligente de 5 patas, sin rostro humano ni gestos familiares, pero con una personalidad tan bien construida que termina siendo uno de los personajes más entrañables del cine reciente. La relación entre Grace y Rocky no solo es divertida, sino profundamente humana y recuerda mucho a la conexión que tenía el personaje de Adam Sandler con la araña en Spaceman, donde la soledad del protagonista se transforma en una amistad inesperada, y también a la dinámica emocional de E.T. el extraterrestre, en la que dos seres completamente distintos logran entenderse desde la empatía y la necesidad de compañía. Es el tipo de amistad improbable que te hace recordar que, incluso en lo más extraño, podemos encontrar algo que se parece a nosotros. La película juega mucho con esa idea, reconocer al otro aunque sea completamente diferente. No se trata solo de salvar la Tierra, sino de entender que la vida en cualquier forma merece ser protegida, y ahí es donde la historia pega más fuerte, porque debajo de toda la ciencia, los cálculos y las teorías, lo que realmente importa es la conexión emocional entre los personajes. Narrativamente, el uso de flashbacks funciona bastante bien. Vamos descubriendo poco a poco quién era Grace en la Tierra, cómo terminó en esa misión suicida y qué papel jugó Eva Strutt, interpretado por Sandra Hüller, quien aporta una presencia fría pero necesaria en la historia. Ella representa esa parte del liderazgo que toma decisiones difíciles por el bien común, incluso cuando nadie quiere hacerlo. Visualmente, la película también cumple con creces. Las secuencias espaciales son impresionantes, especialmente cuando la nave de Rocky aparece por primera vez. Es de esos momentos que te hacen abrir los ojos como un niño chiquito viendo fuegos artificiales, y aunque hay acción en el acto final, nunca se pierde el enfoque en lo importante, el proceso, la misión y la relación entre los personajes.
Lo mejor de Proyecto Fin del Mundo es que no intenta ser una película grandilocuente solo por ser ciencia ficción. No necesita discursos exagerados ni héroes perfectos. Su fuerza está en la inteligencia del guión, en la química entre los personajes y en esa sensación constante de asombro que te recuerda por qué el espacio sigue siendo un lugar tan fascinante para contar historias. Al final, la película deja algo muy claro: no se trata solo de salvar planetas o estrellas, sino de entender quiénes somos cuando todo parece perdido. Y en medio de una industria llena de blockbusters vacíos, Proyecto Fin del Mundo se siente como una bocanada de aire fresco, una historia que mezcla ciencia, emoción y esperanza de una forma que realmente funciona. Porque sí, tal vez los humanos somos caóticos, egoístas y medio desordenados, pero cuando el universo se cae a pedazos, también somos capaces de hacer cosas extraordinarias. Y eso, en el fondo, es lo que hace que esta película valga mucho la pena. Por eso yo le doy un 8 de 10. ¿Qué opinas de esta película? Déjame tus comentarios y recomendaciones de series o películas que debería de reseñar próximamente. Dale like al video si te gustó y no olvides seguir las redes sociales de La Botanita Surtida y suscríbete al canal.